Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre muy contenta de tenerlos por aquí y de compartir con ustedes todo este chismecito que se viene. Hoy, como ya pudieron ver en el título, tenemos un tema wow. Un tema que honestamente me dejó en shock. Y es que... ¿se acuerdan de Mert y Afra? Claro que sí, ¿verdad? Esa pareja que nos robó el corazón con su química, sus miradas, sus escenas. ¡Ay, Dios mío, qué romanticismo! Pues bueno, la noticia que corrió el 31 de agosto de 2025 fue un bombazo. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de la impactante noticia de Mert y Afra. Prepárense porque la información que les tengo es explosiva y va a dejar a más de uno con la boca abierta. Pero antes de entrar en materia, les recuerdo, como siempre, que si son nuevos por aquí y les gusta el contenido del canal, suscríbanse. Es gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo y no se pierdan de nada. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios. Son lo máximo. Bueno, vamos a lo que nos interesa. El 31 de agosto de 2025, las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Mert y Afra inundaron Twitter, Instagram, TikTok. En todas partes se hablaba de lo mismo, una noticia que dejó a todos boquiabiertos. ¿Qué pasó? Pues para decirlo sin rodeos, se acabó el cuento de hadas. La noticia, que en un principio se manejó con cautela, fue confirmada por varios medios de comunicación turcos y luego replicada por cuentas de noticias de todo el mundo. Mert y Afra, la pareja soñada, la pareja perfecta, habían terminado. ¡Pum! Directamente en el corazón de todos sus fans. Y la pregunta del millón, obviamente, era ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué rompió la magia? Y como siempre ocurre en estos casos, las especulaciones comenzaron a surgir por todas partes. Rumores de infidelidades, diferencias irreconciliables, la presión de la fama. Todo se hablaba. Inicialmente las fuentes cercanas a la pareja se mantuvieron herméticas. Silencio absoluto. Ninguno de los dos artistas se pronunció públicamente al respecto. Ni una declaración, ni un comunicado oficial. Eso, por supuesto, alimentó aún más la especulación y la curiosidad del público. La gente quería saber, necesitaba saber. La prensa rosa, por su parte, hizo su trabajo investigando y buscando información. Algunos medios incluso afirmaron tener fuentes directas que revelaban detalles jugosos sobre la ruptura. Se habló de una tercera persona, de diferencias de opinión respecto a proyectos futuros, de una crisis que se venía arrastrando desde hacía tiempo. Pero, como suele pasar, la verdad tardó en salir a la luz. Y cuando lo hizo fue de una manera inesperada. Un par de semanas después de la noticia inicial, Afra, a través de su cuenta de Instagram, publicó un comunicado que, aunque breve, fue muy contundente. Agradecía el cariño de sus fans, pedía respeto por su intimidad y, lo más importante, confirmaba la ruptura, pero desmintiendo rotundamente cualquier rumor de infidelidad. Afirmaba que la decisión de separarse fue de mutuo acuerdo y que, aunque el amor había terminado, el respeto y el cariño entre ellos seguían intactos. Mert, por su parte, reaccionó de manera similar. Publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que, básicamente, replicaba lo dicho por Afra. Ambos actores dejaron claro que la decisión fue tomada de forma madura y consciente, y que no había terceras personas involucradas. Con estas declaraciones, muchas de las especulaciones y chismes comenzaron a diluirse. Sin embargo, la pregunta del millón seguía siendo ¿por qué? Si no hubo infidelidades, si se llevaban bien, ¿qué motivó la separación? Aquí es donde entran en juego las interpretaciones y las posibles causas. Una de las más comentadas y que cobró fuerza con el tiempo, es que la presión de la fama y el éxito repentino que experimentaron como pareja fue demasiado para ellos. Recordemos que tras el éxito de la serie, sus vidas cambiaron radicalmente. Pasaron de ser actores conocidos a convertirse en auténticas estrellas, con un seguimiento masivo en redes sociales, contratos publicitarios, eventos, viajes. Esta exposición constante, esta presión por mantener una imagen perfecta, pudo haber desgastado la relación. La falta de privacidad, las constantes críticas y comentarios, las comparaciones. Todo esto pudo haber afectado su dinámica como pareja.
Pero ¿cómo impactó exactamente la fama en su relación? El auge de la fama y sus efectos secundarios. Después del rotundo éxito de la serie, Mert y Afra se vieron catapultados a la cima de la fama. De repente sus rostros aparecían en portadas de revistas, sus nombres eran tendencia en redes sociales y cada paso que daban era seguido por una legión de fans y paparazzi. Este cambio radical, aunque emocionante, también trajo consigo una serie de desafíos que podrían haber erosionado su relación. 1. La presión de la imagen perfecta. La fama exige una imagen. Los actores, especialmente aquellos que forman una pareja mediática, se ven obligados a proyectar una imagen que a menudo no coincide con la realidad. Deben ser impecables, sonrientes y mostrar una relación idílica ante el mundo. Esta presión constante por mantener una fachada perfecta puede resultar agotadora y, a la larga, insostenible. Las discusiones, los desacuerdos y las imperfecciones se ocultan, creando una desconexión entre la imagen pública y la vida privada. 2. La falta de privacidad. La privacidad es un bien escaso para las celebridades. Cada momento de sus vidas, desde una simple salida a cenar hasta unas vacaciones románticas, es expuesto al escrutinio público. Los paparazzi los persiguen, las redes sociales se llenan de comentarios y especulaciones, y la intimidad se convierte en un lujo inalcanzable. Esta falta de privacidad puede generar estrés, ansiedad y, en última instancia, deteriorar la confianza y la comunicación dentro de la pareja. 3. Las críticas y las comparaciones. Las redes sociales son un arma de doble filo. Si bien permiten a los actores conectar con sus fans, también los exponen a un aluvión de críticas y comentarios negativos. Las comparaciones con otras parejas, los rumores infundados y los ataques personales pueden minar la autoestima y generar tensiones dentro de la relación. Además, la constante presión por complacer a los fans y mantener una imagen popular puede llevar a la pareja a tomar decisiones basadas en la aprobación externa, en lugar de en sus propios deseos y necesidades. 4. Los celos y la competencia. El éxito profesional de uno de los miembros de la pareja puede generar celos y competencia, especialmente en un entorno tan competitivo como el de la actuación. Las oportunidades laborales, los premios y el reconocimiento público pueden generar tensiones y resentimientos. Es fundamental que ambos miembros de la pareja tengan una base sólida de confianza y apoyo mutuo para poder superar estos desafíos y celebrar los éxitos del otro. 5. La dificultad de encontrar tiempo de calidad. Las agendas de los actores suelen ser muy apretadas, con rodajes, promociones y eventos que ocupan gran parte de su tiempo. Encontrar tiempo de calidad para estar juntos, conversar y fortalecer la relación puede ser un desafío. La falta de comunicación y la desconexión emocional pueden llevar a la pareja a distanciarse y a perder el vínculo que los unía. 6. La influencia del entorno. El círculo social de una pareja de celebridades está lleno de personas interesadas, oportunistas y con agendas propias. La influencia de amigos, familiares y agentes puede afectar la dinámica de la relación y generar presiones adicionales. Es crucial que la pareja se mantenga unida y se proteja de las influencias externas que puedan socavar su relación. La teoría de la fama como causa de la ruptura, por lo tanto, adquiere una dimensión más profunda, mostrando cómo la exposición constante, la presión por la imagen perfecta, y la falta de privacidad, entre otros factores, pueden ser letales para una relación, por muy sólida que parezca. Otra teoría, menos romántica pero igualmente válida, es que simplemente el amor se acabó. A veces, las relaciones tienen fecha de caducidad. Las personas cambian, evolucionan, y sus caminos pueden tomar direcciones diferentes. Quizás con el tiempo Mert y Afra se dieron cuenta de que ya no compartían los mismos intereses, los mismos sueños, las mismas expectativas de futuro. Además, se especula con la posibilidad de que la incompatibilidad en proyectos profesionales influyó en la ruptura. Se sabe que ambos actores tenían ambiciones individuales y que buscaban desarrollar sus carreras por separado. Tal vez la necesidad de crecer profesionalmente y la dificultad de conciliar agendas y proyectos fue un factor determinante. La evolución personal y la búsqueda de nuevos caminos. La vida es un viaje constante de transformación.
Las personas cambian, evolucionan, y sus intereses y prioridades pueden variar con el tiempo. En el caso de Mert y Afra, es posible que a medida que crecían profesional y personalmente, sus caminos se separaran, llevando a una inevitable ruptura. **1. El crecimiento individual **. Después del éxito de la serie, ambos actores comenzaron a desarrollar sus carreras de manera independiente. Mert, con su talento innato y su carisma, pudo haber buscado papeles que le permitieran explorar su versatilidad y demostrar su valía como actor. Afra, por su parte, podría haber deseado asumir roles más desafiantes, que le permitieran crecer artísticamente y consolidarse como una actriz de renombre. Este crecimiento individual, aunque positivo, podría haberlos llevado a tomar decisiones diferentes y a enfocar sus energías en direcciones distintas. *2. La diferencia de intereses *. A medida que las personas maduran, sus intereses y pasatiempos pueden cambiar. Es posible que Mert y Afra con el tiempo se hayan dado cuenta de que ya no compartían las mismas aficiones, los mismos gustos o las mismas visiones del mundo. Esta divergencia de intereses, aunque no sea un motivo de conflicto directo, puede llevar a una desconexión emocional y a una sensación de soledad dentro de la relación. *3. La incompatibilidad de objetivos *. Las metas y aspiraciones de una persona pueden cambiar a lo largo de su vida. Es posible que Mert y Afra en algún momento se hayan dado cuenta de que sus objetivos profesionales y personales ya no coincidían. Tal vez Mert deseaba enfocarse en proyectos más ambiciosos, mientras que Afra buscaba un equilibrio entre su carrera y su vida personal. Esta incompatibilidad de objetivos, si no se aborda con madurez y respeto, puede generar frustración y resentimiento. *4. La necesidad de nuevas experiencias *. A veces las personas sienten la necesidad de explorar nuevas experiencias, de conocerse a sí mismas de una manera más profunda y de expandir sus horizontes. Esta búsqueda de crecimiento personal puede llevar a una persona a alejarse de su pareja, especialmente si siente que la relación le impide alcanzar sus metas y sueños. *5. La dificultad de conciliar agendas *. Las agendas de los actores suelen ser muy apretadas, con rodajes, promociones y eventos que ocupan gran parte de su tiempo. La dificultad de conciliar sus agendas, de encontrar tiempo para estar juntos y de apoyar sus respectivas carreras, pudo haber contribuido al desgaste de la relación. *. El papel de las amistades y el entorno social *. El entorno social y las amistades también pueden influir en la decisión de una pareja de separarse. Las relaciones tóxicas, las influencias negativas y la falta de apoyo pueden erosionar la base de la relación y llevar a su inevitable final. *1. El impacto de las amistades *. Las amistades pueden ser una fuente de apoyo y consuelo, pero también pueden influir en la toma de decisiones de una persona. Si uno de los miembros de la pareja está rodeado de amigos que no aprueban la relación, o que tienen una visión distorsionada de la misma, esto puede generar conflictos y tensiones. Es importante que ambos miembros de la pareja tengan un círculo de amigos que los apoyen y que valoren su relación. *2. Las influencias externas *. Las presiones familiares, las expectativas sociales y las críticas del entorno pueden afectar la dinámica de la relación. Si la pareja no cuenta con el apoyo de sus seres queridos, o si se enfrenta a constantes críticas y juicios, esto puede generar estrés y desconfianza. *3. La falta de apoyo mutuo *. Es fundamental que los miembros de la pareja se apoyen mutuamente en sus metas y aspiraciones. Si uno de los miembros se siente solo, o si percibe que su pareja no está involucrada en su crecimiento personal, esto puede generar resentimiento y frustración. *4. Las relaciones tóxicas *. Las relaciones tóxicas pueden ser destructivas para la salud mental y emocional de una persona. Si uno de los miembros de la pareja está involucrado en una relación tóxica, que implica manipulación, control, celos o falta de respeto, esto puede erosionar la confianza y la comunicación dentro de la relación. *. La incógnita final, la verdad absoluta *. Lo cierto es que a pesar de la información que salió a la luz, la verdad absoluta sobre los motivos de la ruptura de Mert y Afra sigue siendo un misterio.
Solo ellos saben exactamente qué pasó entre ellos. Lo que sí es evidente es que a pesar del dolor y la decepción que pudo causar su separación, ambos han demostrado una gran madurez y respeto mutuo. Después de un tiempo, ambos han seguido con sus carreras profesionales. Han participado en nuevos proyectos, han ganado nuevos premios y han mantenido una relación cordial. Demostrando que a veces el fin de una relación no tiene por qué ser el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva etapa. Y es que al final del día, lo importante es que cada uno de ellos sea feliz y encuentre su camino. Y por lo que se ve, ambos lo están logrando. Por supuesto, el mundo del espectáculo y el de los fans es así. Siempre nos encariñamos con las parejas de las series, con los actores que hacen magia en pantalla, con los amores que parecen perfectos. Y cuando esas parejas se separan, nos duele. Es normal. Pero también es importante respetar sus decisiones, entender que son personas reales con vidas privadas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la noticia de la ruptura de Mert y Afra fue impactante. Segundo, que aunque las especulaciones fueron muchas, la verdad sobre los motivos de la separación sigue siendo un misterio, en gran medida. Tercero, que ambos han demostrado madurez y respeto, y han seguido adelante con sus vidas. Y cuarto, que el amor, a veces, simplemente se transforma. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Como siempre, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de la ruptura de Mert y Afra? ¿Creen que hubo algo más detrás de la separación? ¿Qué esperaban de ellos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like. Compártanlo con sus amigos, familiares y fans de Mert y Afra. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.